better off without me, my hair. Don't doubt your right, my hair. Wonder why my hair. I'll always say that I was a robot. You mustn't need your brown. You should have known by now. You'd ever cost to doubt me, my hair. Stuff like that there. I want some leaping and some chasing and some weeping and some pacing and some stuff like that there. And when I get a certain feeling, I confess it. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. But when you dance you have to pay with me, stay with me, sway with me. En cierta manera podemos decir que es la simbiosis de un grupo que hace un espectáculo dirigido pues, al público de todas las edades. Intentamos que el público desde chicos jovencitos hasta pues, los más mayores se lo pasen bien, con el entusiasmo, con la juventud, con todo lo que rodea pues, el mundo del baile, ¿no? Es una actividad social, una actividad que con la música pues, arrastra a la gente y realmente intentamos que haya una comunión, que la gente se lo pase bien disfrutando de la música y sobre todo del baile, con la técnica y con el entusiasmo y la entrega y la garra que hacen galar nuestros excelentes bailarines. Todos ellos procedentes del baile deportivo y de competición. Yo los conocía pues, de esta actividad y poco a poco pues, fuimos haciendo exhibiciones por pueblos y fiestas mayores y tal.
Y bien, y así pues nació hace cosa de 4 o 5 años, y hoy día pues podemos decir que tenemos galas pues muchas durante todo el año, incluso no solo en el verano, y bien, pues lo pasamos de maravilla. Es una actividad pues en la que dedicamos pues gran parte de nuestra vida, y en ello vamos pues renovando continuamente nuestros shows, nuestros números, que intentamos que sean muy variados, que sean pues diferentes, tanto de los lugares de la procedencia de la música, como vestuarios, como coreografías, pero todos ellos con un denominador común, y es que calen en el público, que no les aburra y que el rato de nuestra actuación pues sea corto, para esta hora y media pues prácticamente pase volando, ¿no? Y que además incluso haya momentos en que puedan participar también bailando en la pista, haciendo alguna coreografía, alguna cosa pues que siempre les gusta, ¿no? Al menos eso es lo que nosotros percibimos. El baile tiene, bueno, se define lo que se entiende por el baile social en general, lo que nosotros conocemos por el baile de salón, se entiende en dos grandes apartados, dos grandes modalidades, ¿no? Uno son los ritmos, denominados estándares. En ellos, pues, lo más importante es el desplazamiento, la unión de la pareja, con vestidos largos, más elegantes, en los cuales, pues, lo importante, como decía, no es los movimientos individuales, sino los movimientos en pareja. Se cogen, pues, incluso los brazos de forma más unida, el chico con la chica, etcétera, ¿no? Entonces, luego viene el apartado de ritmos latinos, en el cual, pues, se interviene más el movimiento de caderas, el movimiento pues en general del cuerpo individual, son mucho más dinámicos, más briosos, o sea, tienen un ritmo mucho más caliente, atractivo, por eso se llaman ritmos latinos, ¿no? Los estándares son pues distintos, son muy elegantes, pero en sí la música pues ya te nota si es de un tipo u otro, del tipo de baile, ¿no? Aparte de eso también tenemos otras modalidades como son la danza oriental, como es la salsa, que es un ritmo latino que está muy en boga, como sería también el flamenco o el clásico español, pues como complementos de nuestra actuación. Pues se tiene una idea, más o menos se plasma en un tipo de música o por una unión de varias músicas, que al que la crea o los que la crean pues les guste, les penetre en su corazón, para decirlo de alguna forma, para poder transmitirlo a los demás, y a partir de aquí se crea una coreografía conjunta y el resultado pues se puede ver en la pista. No hay otra cosa que poner mucha ilusión en hacerlo, en pues delimitar unos pasos determinados para que haya una sincronización con los otros bailarines, y el resultado final pues sea estéticamente pues bonito, una comunión entre la música y los bailarines. Nosotros creo que hay un factor diferenciado, y es que no nos limitamos a hacer una exhibición de baile de salón como se conoce más o menos, por decirlo de alguna forma, usualmente, ¿no? Al uso, ¿no? Nosotros procuramos hacer un espectáculo variado, un espectáculo de variedades de baile, en el cual pues tenemos unos números determinados, y a partir de aquí pues cada número tiene, o cada show o cada actuación de nuestros bailarines, ya sea por parejas individualmente o bien en asociación de varias parejas, pues sea una creación propia que se aleje de los programas típicos de exhibición de escuelas de baile, ¿no? Sino que se añadan otros factores, pues como es un poquito la teatralidad, un poquito la comunicación más directa con el público, este magnetismo, este afán pues de demostrar que no solo son unos pasos determinados, sino una coreografía mucho más amplia, ¿no? Y esto es lo que pretendemos. Los chicos integrantes de la compañía Wonderdance, afortunadamente pues todos son excelentes bailarines y sobre todo pues grandes personas. Yo hace años que los conozco, todos proceden del baile deportivo y de competición, porque también pues mi hija en este caso participaba, y en este mundillo pues nos conocíamos ya con las parejas que podéis ver hoy en la pista formando parte del grupo Wonderdance. Y bien, pues todo fue a raíz de alguna exhibición de la época de la escuela, pues que concretamente a mí me encantaba pues llevar a los chicos por los pueblos, y en fin, a partir de aquí, cuando hubo una demanda más importante, fue cuando busqué parejas de calidad como las que integran hoy pues mi grupo Wonderdance, bueno, nuestro grupo, en el cual pues yo me honro en haber creado, ¿no?